días, vamos a continuar con los puntos clave que hay que tener en cuenta para poder resolver el proyecto. Y el paso número 1 es conocer qué tipo de cargas vamos a aplicar. Según la referencia número 1, hay distintos tipos. Podemos manejar cargas de giro, las cuales son únicamente aplicables cuando es a alta velocidad, pero en este caso manejaremos baja velocidad. Las cargas vivas y cargas muertas, que en un momento describiremos qué significa. También manejaremos las cargas por impacto, o que se dividirían en volcadura, un impacto frontal, un impacto lateral, y todo lo vamos a realizar en el software Inventor, la versión 2022. Comenzando con las cargas vivas. Las cargas vivas se definen como el peso de la persona que se aplica sobre la estructura. En este caso tendrán que definir la masa de la persona que va a conducir el automóvil. Y eso lo vamos a dividir entre varios nodos. ¿Cuáles nodos? Los nodos que se encuentran en el habitáculo de la persona. Tendremos este nodo, también estos dos, los 4 que se encuentran detrás, y sería la cantidad de nodos que vamos a ocupar para dividir el peso de la persona. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nodos, los que ocuparíamos en esta parte. Sería lo de cargas vivas, el peso de la persona que va a ocupar el habitáculo del vehículo. El siguiente son las cargas muertas. ¿A qué nos referimos con cargas muertas? Son estos objetos inertes que se ocupan para el funcionamiento del automóvil. Hablamos del peso del motor, el peso del asiento, la transmisión, suspensión, el sistema de frenos, el piso de la carrocería, esa lámina que se pone debajo, y el techo, también una lámina que se pone en la parte superior. En este caso, también vamos a aplicar las cargas muertas, pero estas van a ser aplicadas en todos los nodos de la parte inferior del sistema. Nos referimos entonces a este nodo, a este y todos los nodos que conforman la parte baja de la carrocería. En esos nodos vamos a aplicar una carga vertical que sea proporcional a la suma de la carga total. Entonces la carga muerta va a ser la carga de todos los objetos inertes. Esa carga la vamos a dividir entre cada uno de los nodos y entonces vamos a aplicar estas componentes verticales y conocer cuál es la deflexión. El siguiente que hemos mencionado son las cargas de giro, que únicamente son aplicables cuando estamos en una velocidad superior a este límite, velocidad de 90 km/h. Pero como vamos a trabajar en un valor de carga muy bajo, pues no es necesario que lo consideremos. Los distintos tipos de carga con los cuales vamos a esforzar la estructura serían por volcadura y por impacto, un impacto lateral y un impacto frontal. En el caso de un impacto por volcadura, podemos simularla multiplicando la carga total, que es la suma de las cargas vivas y las cargas muertas de la estructura, multiplicada por un valor de la gravedad, 9.81 por 2. Y lo vamos a dividir entre el número de nodos que usemos para simularlo. Aquí tenemos esta estructura, vamos a aplicar la carga en los puntos superiores, sería en estos nodos, aplicamos componentes verticales. Por lo tanto, el número de nodos en los cuales vamos a dividir la carga por volcadura va a ser de 4 nodos. Ahora bien, hablando de un impacto lateral, lo podemos manipular también con una proporción de la gravedad multiplicada por toda la masa. En este caso va a ser de 4 veces el valor de la gravedad por esta carga total. Y el número de nodos que tenemos que aplicar componentes verticales van a ser los siguientes. Todos los nodos de la superficie lateral. Entonces sería este nodo también, nodo que se encuentra en esta bifurcación, los nodos inferiores y estos nodos también. Y finalmente serían los nodos donde aplicaremos esta carga. Por lo tanto,
la carga del impacto total, que es esta componente multiplicada por la gravedad, vamos a dividir por un número de nodos, que sería el total de los que acabamos de demarcar con rojo. Finalmente, el impacto frontal. Todos estos cálculos los hemos sacado de la referencia 1 y también aplican una carga multiplicada por 8 veces la gravedad. ¿Cuál es la carga? La misma, el total P, que es la suma de las cargas vivas y las cargas muertas. Y esto lo vamos a dividir por un número de nodos en los cuales vamos a aplicar esta carga. Estos nodos serían los que se encuentran en esta ubicación, estos 4. Sería todo lo que necesitamos conocer. Posteriormente vamos a pasar al Software Inventor, donde aplicaremos las cargas y también diremos cuáles son los nodos que se tienen que restringir en todos los grados de libertad para poder simular cada uno de estos casos y evitar movimiento de cuerpo rígido. Muy bien, una vez abierto el modelo, el cual se quedó como tarea en la clase previa, vamos a análisis estructural, aparte de la ventana de diseño. Vamos a dar clic en análisis estructural. Vamos a dar clic en crear simulación. Y aquí podemos nombrarlos. Vamos a llamarlos como... Muy bien. En las cargas tenemos ya la acción de la gravedad, pero esa la vamos a considerar en cada uno de los casos de estudio, así que vamos a desactivarla. Posteriormente tenemos que restringir varios nodos para poder simularlo. Entonces, damos en restricción fija, seleccionamos la línea y subimos este elemento hasta el punto inicial de esta línea. Pasamos con el siguiente y hacemos lo mismo para asegurar la cabina que no se mueva como un cuerpo rígido y seleccionamos la última, sería esta línea. Por lo tanto, ya está completamente restringido el modelo y únicamente resta aplicar las cargas. Como dijimos, la carga la podemos separar en varios nodos. Seleccionamos una fuerza, seleccionamos la línea, la desplazamos hasta el punto final. De esta forma movemos su posición angular y la colocamos de frente para una colisión frontal. Nos resta agregar las otras 3 líneas. Hacemos lo mismo, seleccionamos la línea, la recorremos, movemos el plano angular y también giramos esta carga. Y aceptamos. Ahora damos clic en simular para ver cómo se comporta por la acción de estas cargas y tenemos ya la solución lista. Y así ya tenemos resuelto el primer caso de estudio, cuando aplicamos un impacto frontal sobre la parte delantera del vehículo. Únicamente restaría que verifiquen los valores de deformación y también los esfuerzos normales en cada una de las vigas para saber si este es permisible o si nos encontramos en una zona de plástica. Vamos a crear otra simulación a la que llamaremos impacto lateral. Y de nuevo desactivemos la carga de gravedad y apliquemos las restricciones y las cargas. Seleccionamos el elemento y colocamos la línea. Con esta parte giramos la componente y aplicamos la carga en este punto de forma horizontal, 180 grados. Hacemos lo mismo con cada uno de los puntos restantes. Seleccionamos esta línea, arrastramos el punto hasta el vértice que queremos, giramos la carga y la rotamos. 180 grados, muy bien.
Aplicando cada una de las componentes horizontales sobre el modelo, ahora tenemos que restringir en todos los grados de libertad los nodos posteriores, que serían en el otro lado de la estructura. Vamos a restringir, por lo tanto, este nodo y todos los nodos opuestos a la aplicación de la carga. El paso siguiente es simularlo para conocer cuál es el comportamiento de la deflexión en este caso. Simulamos y tenemos este punto donde existe la deflexión máxima. De la forma podemos conocer los detalles de cada una de las vigas y el momento que se genera en esta. Así podemos ubicar el punto donde el momento es máximo y calcular cuál es el esfuerzo. Dando clic en animar, animamos de forma lenta y damos play. Finalizamos este caso y continuamos con los demás. Nos resta el impacto por volcadura. Este es un poco más sencillo. Aplicamos las cargas sobre la parte superior. $170 y levantamos a 90. El paso siguiente es restringir alguno de los nodos en la parte inferior para poder simularlo. En este caso vamos a seleccionar los siguientes. Sería este nodo, restringido en todos los grados de libertad. También el nodo siguiente y en la parte trasera también dos nodos. Perfecto. Damos clic de nuevo en simular. Y tenemos ya el comportamiento, una herramienta que puede serles también útiles en los diagramas. En los diagramas podemos seleccionar algunas de las vigas y calcular los diagramas, ya sea de momento, en cualquiera de los ejes, o también el esfuerzo. Recordando que la carga que se aplica aquí no es la carga que aplicarán en su problema. Aquí únicamente es un ejemplo demostrativo de cómo deben de hacerlo. Pero el cálculo de esto, cuáles son los pesos de los elementos que son inertes, el peso de la persona que lo va a usar, va a ser lo que utilizarán para poder resolver y aplicar estas cargas. Y el último caso es simular las cargas vivas y muertas. Para este problema tenemos que fijar en todos los grados de libertad el punto medio de cada uno de estos elementos. No tiene que ser muy preciso, pero seleccionemos donde esté aproximadamente la mitad de cada uno de estos elementos. Hacemos lo mismo en la parte trasera. Y está completo. Ahora tenemos que aplicar las cargas en cada uno de los nodos de la parte inferior y saber si esta deflexión es soportada
por la acción de las cargas. Las cargas vamos a aplicarla en cada uno de los nodos de estos elementos inferiores. Entonces, tenemos que hacer lo mismo. Girar el ángulo del plano y subir estas componentes en posición vertical. Perfecto. Una vez establecidas cada una de las cargas, damos clic de nuevo en simular. Y tenemos los puntos donde hay una mayor deflexión, producto de todas estas cargas que estamos considerando. ¿Y qué es lo que tenemos que evaluar? Bueno, tenemos que realizar una tabla indicando cuál es el elemento que sufre una mayor deformación por la acción de los 4 tipos de cargas. Y revisar si ese valor de esfuerzo en este elemento no sobrepasa el esfuerzo permisible del material. Y el punto 2, si alguno de estos elementos tiene una deformación excesiva, está fuera del rango elástico, entonces tendrán que hacer una opción de rediseño. Pueden agregar algunos elementos viga pueden colocar elementos adicionales para que vuelvan más rígida esta estructura y así la integridad estructural y la seguridad del piloto no se ve afectada.